El aire en la sala de estar de la vieja casona de Coyoacán era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. El olor a flores blancas marchitas y a cera de vela quemada se pegaba a la garganta, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. En el centro, el féretro de doña Carmen descansaba bajo una luz amarillenta, rodeado de coronas fúnebres que parecían muros infranqueables. Sofía estaba sentada en un sillón individual, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas sobre su regazo. Llevaba 3 noches sin dormir, entregada al cuidado final de su madre, y ahora, al silencio del luto. Pero el silencio no duró mucho. El eco de unas botas de suela dura contra el piso de madera anunció la llegada de Elena. No caminaba como una hija que acaba de perder a su madre. Caminaba como una oficial pasando revista. El uniforme de la Secretaría de la Defensa Nacional estaba impecable, sin una sola arruga, y las insignias en sus hombros brillaban con una frialdad metálica que contrastaba con la calidez del hogar que alguna vez compartieron. Elena se detuvo frente al ataúd, pero no lloró. Ni siquiera bajó la guardia. Se giró hacia Sofía, quien la miraba con una mezcla de cansancio y esperanza de encontrar consuelo. «Ya deja de dar lástima, Sofía», soltó Elena, con una voz que cortó el aire como un látigo. «Ese papel de hija abnegada ya no te sirve de nada». La función se terminó en cuanto cerraron esa caja. Sofía se quedó atónita. Se puso de pie lentamente, sintiendo que las piernas le temblaban. «¿De qué hablas, Elena? Mamá acaba de irse. Es momento de estar juntas, de apoyarnos. Yo estuve aquí cada noche, mientras tú enviabas correos secos desde la base militar». Elena soltó una risa seca, desprovista de cualquier rastro de humor. Se acercó a su hermana menor, invadiendo su espacio personal con la autoridad que le otorgaba su rango y su estatura. «Estuviste aquí porque no tienes a dónde más ir. Fuiste su enfermera, su sombra, pero nunca su orgullo. ¿Crees que por limpiarle la frente con un trapo húmedo te ganaste su corazón? Pobre ilusa. Ella me amaba», susurró Sofía, con las lágrimas asomando de nuevo. «Me lo decía siempre que podía. Te lo decía porque te tenía lástima», sentenció la militar, clavando sus ojos oscuros en los de su hermana. «Mamá siempre despreció tu debilidad, tu falta de ambición. En sus cartas, en las que me escribía a la zona militar, me confesaba la verdad. Me decía que yo era la única que mantenía el honor de la familia, la única que seguía su ejemplo de disciplina y temple». Elena dio un paso más, obligando a Sofía a retroceder hasta chocar con la mesa donde descansaba el retrato de su madre. «Me lo dijo claro, Sofía, mamá no te quería. Eras una carga para ella, un recordatorio de la fragilidad que siempre odió. Por eso me pidió que me hiciera cargo de todo. Las propiedades, las cuentas, esta casa. Todo lo que ves me pertenece por derecho de sangre y de carácter. Tú solo fuiste la acompañante de su agonía, pero yo soy su verdadera heredera». Sofía sintió un vacío en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Las palabras de su hermana eran crueles, pero la seguridad con la que las pronunciaba, respaldada por años de autoridad militar, sembraron una duda venenosa en su corazón. ¿Había sido todo una mentira? ¿Habían sido esos «te quiero» de su madre simples gestos de cortesía hacia la persona que le cambiaba las sábanas? Elena se ajustó la guerrera del uniforme y miró el reloj de pared. «El notario nos espera mañana a primera hora. No te hagas ilusiones, Sofía. Recoge tus cosas pequeñas, las que realmente te pertenezcan, porque en esta casa ya no tienes lugar. El patrimonio real es para quienes saben honrarlo, no para quienes se sientan a llorar por los rincones». Sin decir una palabra más, Elena dio media vuelta, sus botas resonando con una cadencia marcial hacia la salida, dejando a Sofía destrozada entre el aroma a incienso y la sombra de una duda que amenazaba con borrar los últimos recuerdos felices de su vida. El conflicto estaba servido, y la guerra familiar apenas comenzaba bajo el techo de la casa que ahora se sentía como una prisión de cristal. El despacho del notario Saldívar se encontraba en una de esas casonas antiguas de la colonia Roma, donde los techos son tan altos que los secretos parecen quedar suspendidos en el aire. El ambiente era gélido, no por falta de calefacción,
sino por la frialdad que emanaba de las dos mujeres sentadas frente al imponente escritorio de caoba. Elena llegó primero. Vestía de nuevo su uniforme de gala, cada botón de latón pulido hasta el extremo, las insignias de su rango reluciendo bajo la luz de los candiles de cristal. Estaba sentada con la espalda perfectamente recta, sin tocar el respaldo de la silla, con las manos enguantadas descansando sobre sus muslos. Para ella, esto no era un trámite familiar. Era una toma de posesión, una maniobra estratégica en la que ya se sentía vencedora. Su mirada, fija en la puerta, no mostraba ni rastro del cansancio del duelo, sino la agudeza de un halcón esperando su presa. 10 minutos después, entró Sofía. Se veía pequeña, casi frágil, envuelta en un abrigo negro que parecía quedarle grande. Sus ojos estaban enrojecidos y evitó a toda costa la mirada de acero de su hermana mayor. Se sentó en la silla contigua, dejando un espacio que se sentía como un abismo insalvable. En sus manos apretaba un rosario de madera, el que su madre siempre tenía bajo la almohada, y el crujir de las cuentas era el único sonido que rompía el pesado silencio de la habitación. Puntualidad, Sofía. Una virtud que mamá valoraba y que tú sigues sin entender, dijo Elena sin siquiera girar la cabeza. Su voz era un susurro cortante que rebotó en las paredes tapizadas de libros de leyes. Sofía no respondió. No tenía fuerzas para pelear. Las palabras de la noche anterior, mamá no te quería, seguían retumbando en su cabeza como un eco infinito. Se sentía como una intrusa en su propia historia, cuestionando cada gesto de cariño que había recibido de su madre en los últimos años. Finalmente, la puerta doble del fondo se abrió y entró el licenciado Saldívar. Era un hombre de edad avanzada, con lentes de media luna y un rostro que había visto demasiadas familias romperse en 1000 pedazos sobre ese mismo escritorio. Llevaba una carpeta de piel marrón bajo el brazo. Se sentó con parsimonia, observando a ambas hermanas por encima de sus anteojos. «Buenos días, señoras», dijo con una voz profunda y pausada. «Estamos aquí para dar cumplimiento a la última voluntad de doña Carmen Valenzuela». Fue una mujer de convicciones firmes, y sobre todo, una mujer que sabía prever el futuro. Elena asintió con una suficiencia casi imperceptible. «Mi madre y yo hablábamos mucho sobre el futuro, licenciado. Sé perfectamente lo que contiene ese sobre. Ella quería que el patrimonio permaneciera en manos capaces, en manos que supieran lo que significa la disciplina y el honor». El notario arqueó una ceja y miró a Elena con una curiosidad clínica. «Ah, sí, es interesante que lo mencione, capitana. Doña Carmen me visitó muchas veces en los últimos 6 meses. Estaba muy preocupada por la disciplina de la familia, pero quizá no en el sentido que usted imagina». Sofía levantó la vista por primera vez. Notó un matiz extraño en la voz del notario, algo que no encajaba con el discurso de victoria de su hermana. Elena, por su parte, frunció el ceño, endureciendo aún más sus facciones. «Licenciado, no perdamos el tiempo», interrumpió Elena, golpeando ligeramente la mesa con su dedo índice. «Abra el documento. Mi hermana tiene muchas cosas que empacar y yo tengo un cuartel que atender. Mamá me dejó claro en sus cartas que yo era la única en quien confiaba». El notario Saldívar suspiró y deslizó una mano hacia el interior de la carpeta. Sacó un sobre de papel manila, sellado con lacre rojo, pero antes de romper el sello, se quedó mirando a Sofía con una pizca de compasión. «Sofía, hija, tu madre me pidió que te dijera algo antes de leer esto. Me pidió que recordaras que el verdadero valor de una persona no se mide por el uniforme que viste, sino por la lealtad que muestra cuando nadie la está mirando». Elena soltó una carcajada amarga. «Por favor, licenciado, deje de alimentar sus fantasías. Lea el documento y acabemos con esto. El testamento es claro, o al menos eso es lo que ella me aseguró». El notario no se inmutó. Con un abrecartas de plata, rompió el sello de lacre. El sonido del papel rasgándose pareció un trueno en la habitación. Sofía cerró los ojos, preparándose para el golpe final, mientras Elena se inclinaba hacia adelante, con la codicia brillando en sus pupilas como 2 brasas encendidas. El documento real estaba a punto de ver la luz, y con él, una verdad que ninguna de las dos esperaba encontrar.
El licenciado Saldívar extrajo las hojas del sobre con una lentitud casi ceremonial. El papel crujía bajo sus dedos, un sonido seco que parecía amplificarse en el sepulcral silencio del despacho. Elena mantenía una sonrisa gélida, la sonrisa de quien ya se sabe vencedor en el campo de batalla, mientras que Sofía hundía las uñas en las cuentas de su rosario, esperando la sentencia que confirmara su orfandad emocional. Este documento, empezó el notario, aclarando su garganta, no es el testamento ordinario que ustedes esperan. Doña Carmen lo tituló, Declaración de activos reales y afectos. Es un instrumento legal que combina su última voluntad con una rendición de cuentas muy detallada. Elena frunció el ceño, su postura militar volviéndose aún más rígida. ¿Rendición de cuentas? ¿De qué habla, licenciado? Mi madre fue muy clara conmigo. Las cartas que me enviaba a la base no dejaban lugar a dudas. Ella quería que yo tomara las riendas de todo para corregir el rumbo de la familia. El notario Saldívar ajustó sus lentes y miró a Elena directamente a los ojos, con una fijeza que hizo que la capitana se removiera, por primera vez, con incomodidad. Las cartas, capitana. Sí, hablemos de las cartas. Su madre sabía que usted guardaba cada una de ellas como un trofeo. Lo que usted nunca supo es que ella guardaba una copia de cada carta que usted le enviaba a ella. Y más importante aún, guardaba los registros bancarios que acompañaban esas fechas. Sofía levantó la cabeza, confundida. ¿Registros bancarios? Mamá apenas podía manejar su cuenta de ahorros al final. Yo la ayudaba con los gastos de la casa. Exactamente, Sofía, dijo el notario con suavidad. Luego se dirigió a Elena. Capitana, aquí dice, cito textualmente a su madre, mi hija Elena cree que mi silencio es ignorancia. Cree que porque estoy vieja y enferma no me he dado cuenta de los préstamos sistemáticos que ha hecho de mi cuenta de inversión hacia sus cuentas personales en el extranjero, aprovechando el poder administrativo que le otorgué cuando entró al colegio militar. El rostro de Elena se drenó de color. El tono bronceado de su piel se tornó de un gris cenizo bajo la luz de los candiles. Eso es una interpretación errónea. Eran movimientos para proteger el capital de la inflación, para asegurar el patrimonio. Proteger el capital, repitió el notario con una ironía amarga. Doña Carmen adjuntó aquí los estados de cuenta. Mientras Sofía gastaba sus ahorros personales en medicinas y enfermeras para cuidar de ella, usted, Elena, desviaba fondos para mantener un estilo de vida que su sueldo de oficial no podía costear. Su madre lo sabía todo. Cada centavo, cada transferencia. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de luto, sino un silencio de juicio. Sofía miró a su hermana mayor, la mujer que siempre la había hecho sentir pequeña y despreciable, y por primera vez en su vida, vio miedo en sus ojos. No el miedo a la muerte, sino el miedo al descubrimiento, el miedo a la deshonra. Pero hay más, continuó el notario, pasando a la segunda página del documento. Aquí se explica el porqué de aquellas cartas donde su madre le decía que usted era su único orgullo. Dice Carmen, le escribí a Elena lo que ella quería leer. Le di la razón en sus quejas contra su hermana y alimenté su ego con palabras de disciplina y mando. Lo hice por miedo. Miedo a que, si se sentía descubierta, vaciara las cuentas por completo y dejara a Sofía en la calle antes de que yo pudiera legalizar este documento. Mis cartas no eran de amor, Elena, eran un escudo para proteger a tu hermana de tu ambición. Las palabras cayeron como obuses en la habitación. El mamá no te quería que Elena le había escupido a Sofía en el velorio se transformó de repente en un boomerang que regresaba para golpearla con una fuerza devastadora. El documento real no era un premio a la disciplina militar, era una trampa de seda tejida por una madre que, en su agonía, tuvo que jugar a la guerra contra su propia hija para salvar a la otra. Sofía sintió que un peso de toneladas se levantaba de su pecho. No era por el dinero, ni por la casa, era la realización de que cada noche de vigilia, cada mano sostenida en la oscuridad, había sido valorada. Su madre no había sido débil, había sido una estratega más brillante que cualquier general, fingiendo sumisión para ganar la guerra final. Elena intentó levantarse,
sus manos temblando violentamente sobre el escritorio de caoba. Ese documento no tiene validez. Está manipulado. Sofía la obligó. El notario Saldívar cerró la carpeta con un golpe seco. El documento está certificado ante 3 testigos, un perito psiquiátrico que avaló la lucidez de su madre y video de la firma. Pero antes de que sigamos, capitana, hay una cláusula especial que debería escuchar. Una que involucra directamente a sus superiores en la Sedena. Elena se desplomó en la silla. El brillo de sus insignias ahora parecía el de un metal barato y sin alma. La verdad, escrita con el pulso tembloroso de una mujer que amaba en silencio, estaba finalmente sobre la mesa. El licenciado Saldívar se quitó los lentes de media luna y frotó el puente de su nariz, un gesto que denotaba el peso de la confesión que estaba a punto de leer. La atmósfera en el despacho había cambiado radicalmente. Elena, la capitana implacable, se desmoronaba en su silla, mientras que Sofía, la hermana débil, parecía ganar una estatura que nunca antes se había atrevido a reclamar. El cuarto apartado de este documento, continuó el notario con voz grave, se titula El sacrificio de la paciencia. Aquí, doña Carmen describe con lujo de detalle lo que vivió en esta casa mientras usted, capitana, estaba fuera sirviendo a la patria. Saldívar comenzó a leer las palabras escritas por la madre. Vi a mi hija Sofía vender su pequeño auto para pagar mis quimioterapias cuando el seguro se negaba a cubrir los medicamentos de importación. La vi pasar noches enteras durmiendo en una silla de hospital, bañándome con una esponja y sonriéndome aunque se estuviera cayendo de cansancio. Y mientras ella hacía eso, yo recibía alertas de mi banco sobre retiros hechos desde cajeros automáticos en zonas exclusivas donde Elena cenaba con sus amigos oficiales. Sofía bajó la mirada. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo. Todo este tiempo pensó que su madre no se daba cuenta de su esfuerzo, o peor aún, que lo daba por sentado. Sofía nunca me pidió un peso, prosiguió la lectura. Ella pensaba que mis ahorros se estaban agotando en el tratamiento. Nunca me reclamó que su hermana no aportara ni un centavo. Por el contrario, Sofía me mentía para protegerme. Me decía que Elena había llamado para preguntar por mí cuando yo sabía que el teléfono no había sonado en semanas. Elena apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La humillación era total. Su madre no solo la había descubierto, sino que la había diseccionado como a un enemigo en un mapa de operaciones. Aquí es donde entra la justicia poética de su madre, capitana, dijo el notario, mirando a Elena con una severidad gélida. Doña Carmen especifica que cada peso que usted sustrajo ilegalmente de las cuentas ha sido contabilizado y restado de cualquier posible herencia. Pero fue más allá. Ella contrató a un investigador privado, un exmilitar como usted, para documentar en qué se gastó ese dinero. El notario sacó una serie de fotografías y facturas de la carpeta. Había registros de viajes de lujo, joyas y fiestas que Elena había costeado con el dinero destinado a la salud de su madre. Decidí no confrontar a Elena en vida, leyó Saldívar, porque sabía de lo que era capaz su temperamento militar si se sentía acorralada. Decidí jugar su juego. Le escribí esas cartas dándole la razón, llamándola mi heredera, para que se sintiera segura y no intentara declarar a Sofía como incompetente legal, algo que Elena ya estaba consultando con sus abogados, según descubrí. Sofía soltó un pequeño grito de asombro. ¿Su propia hermana había planeado quitarle sus derechos legales? Miró a Elena, pero Elena no pudo sostenerle la mirada. La capitana, la mujer de hierro, estaba mirando al vacío, viendo cómo su carrera y su reputación pendían de un hilo. El documento real establece que Sofía es la heredera universal de la Casa de Coyoacán, de las tierras en Veracruz y de lo que queda de los fondos de inversión, concluyó el notario. Pero para usted, Elena, su madre dejó una última instrucción. He depositado una copia de este expediente de fraude en una caja de seguridad. Si Elena intenta impugnar este testamento o molestar a Sofía de cualquier manera, el notario tiene la orden de entregar estas pruebas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Elena siempre dijo que el honor lo era todo. Ahora tendrá que vivir sin el mío y luchando por mantener el suyo ante un consejo de guerra. La derrota era absoluta.
Sofía no solo había sido reivindicada por el amor de su madre, sino que había sido protegida desde el más allá. La madre que Elena decía que no la quería resultó ser la madre que más la conocía y más la valoraba, precisamente por su capacidad de entrega frente a la rapiña de su propia sangre. Elena se puso de pie con movimientos mecánicos. Ya no había rastro de la prepotencia de la noche anterior. El uniforme que tanto la enorgullecía ahora se sentía como una máscara de carnaval. Sin decir una sola palabra, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, la voz de Sofía la detuvo. «Elena», dijo Sofía con una calma que sorprendió incluso al notario. «Mamá sí te quería. Por eso te dio la oportunidad de detenerte antes de que llegáramos a esto. Pero tú preferiste creer que el amor era un botín de guerra». Elena no se giró. Salió del despacho y el sonido de sus botas, que antes parecía un redoble de tambor victorioso, ahora sonaba hueco, como el eco de alguien que camina hacia su propio juicio. El eco de las botas de Elena se fue perdiendo por el pasillo del despacho, dejando tras de sí un silencio que ya no pesaba, sino que liberaba. Sofía se quedó sentada un momento más, sintiendo como la adrenalina del enfrentamiento se transformaba en un cansancio profundo, pero sereno. El licenciado Saldívar guardó los papeles con un suspiro de alivio, como quien termina de desactivar una bomba que amenazaba con destruir todo a su paso. «Tu madre era una mujer extraordinaria, Sofía», dijo el notario, entregándole una pequeña llave de latón que no estaba en el sobre. «Esto es para el alajero que ella guardaba en el fondo de su armario. No hay joyas de gran valor ahí, solo lo que ella consideraba su verdadera historia». Semanas después, la vida en la casona de Coyoacán había cambiado de ritmo. Sofía decidió no denunciar a su hermana ante la justicia militar, no por debilidad, sino por respeto a la memoria de su madre, quien ya había dictado su propia sentencia de exilio. Elena, por su parte, solicitó una baja temporal y pidió su traslado a una zona fronteriza remota. El peso de la deshonra y la mirada de su hermana eran recordatorios que su ego no podía soportar. Había pasado de ser la hija predilecta a ser la villana de una historia que ella misma escribió con su avaricia. Una tarde de domingo, mientras el sol de la Ciudad de México teñía de naranja los muros de la sala, Sofía finalmente se decidió a abrir el alajero. Dentro no encontró oro ni piedras preciosas, sino recortes de periódicos sobre los logros de Sofía en la universidad, las cartas de agradecimiento de la fundación donde Sofía hacía voluntariado y una fotografía vieja de las dos hermanas cuando eran niñas, antes de que el uniforme y el rencor las separaran. Al fondo, había una última nota, escrita con una letra ya muy débil, casi ilegible. «Sofía, hija mía, el mundo cree que los fuertes son los que gritan y mandan, pero yo aprendí que la verdadera fuerza es la que sostiene la mano del que sufre. Tu hermana eligió el poder, tú elegiste el amor. El poder se acaba con un cargo o un testamento, pero el amor es lo único que nos hace inmortales. Disfruta esta casa, llénala de vida, y perdónala si puedes, pero nunca dejes que nadie vuelva a decirte que no fuiste suficiente». Sofía cerró el alajero y miró hacia el jardín, donde los rosales que su madre tanto quería empezaban a florecer de nuevo. Ya no había dudas, ya no había miedo. La capitana se había llevado las medallas y el orgullo herido, pero Sofía se quedaba con la paz de saber que cada sacrificio, cada noche en vela y cada lágrima habían sido vistos y guardados en el corazón de la mujer que más admiraba. La historia de las hermanas Valenzuela se convirtió en una leyenda local entre los notarios y abogados de la zona. La historia de la militar que quiso robar un alma y la madre que, desde el silencio, protegió la verdad. Sofía transformó la casona en un centro de cuidados paliativos para personas sin recursos, honrando la memoria de doña Carmen de la mejor manera posible, cuidando de otros, tal como cuidó de ella hasta el último suspiro. Al final, el documento real no fue una herencia de dinero, sino una lección de vida. Elena vivió el resto de sus días en la soledad de su rango, rodeada de subordinados que la respetaban por miedo, pero nadie que la amara por quien era. Sofía, en cambio, nunca volvió a estar sola. La casa, antes llena de sombras y reproches, se llenó de risas, de esperanza y de la luz de una verdad que, aunque tardó en llegar, llegó para quedarse para siempre.